En la década de 1990, los fabricantes de automóviles se atrevieron más que nunca. Conceptos futuristas, motores improbables e ideas que parecían sacadas de la ciencia ficción cobraron forma sobre 4 ruedas. Algunos de estos coches desafiaron la lógica, otros anticiparon tendencias que no se verían hasta décadas después. Hoy descubrirás más 6 máquinas que marcaron los 90 con su mezcla de rareza y genialidad. Prepárate, porque este viaje despertará tu curiosidad como coleccionista y entusiasta de los automóviles raros. Número 1. BMW Nazca C2 1992. El Nazca C2 no era solo un coche, era un atisbo del futuro. Imaginen a principios de los 90 a alguien presentando un coupé con una carrocería ultra ligera de fibra de carbono cuando el mundo aún creía que ese material era para aviones. Este detalle muestra cómo BMW e Italdesign estaban dispuestos a invertir no solo en velocidad, sino también en innovación. Es como decir, no estamos aquí para repetir el pasado, sino para dar forma al mañana. El corazón de esta máquina era un V12 de 5.0 litros, capaz de generar 350 caballos de potencia. En la práctica, esto significaba una velocidad máxima de más de 300 km por hora. Para que se hagan una idea, al mismo tiempo, un deportivo estándar apenas superaba los 250 km por hora. Este detalle convertía al Nazca C2 en una auténtica bestia sobre ruedas, algo que solo millonarios con garajes llenos de sueños podrían imaginar. Ahora, piensen en la firma de Giorgetto Giugiaro en este diseño, el mismo hombre que diseñó el DeLorean, inmortalizado en Regreso al Futuro, y el Volkswagen Golf MK1, símbolo de practicidad. Logró un equilibrio entre el coche popular y la máquina futurista de élite. Este contraste nos enseña algo. El verdadero genio no se limita a un solo estilo. Puede expandir su visión a cualquier escenario. Curiosamente, el Nazca C2 nunca entró en producción. Parece casi injusto, ¿verdad? Pero ahí reside precisamente la gran lección. No todas las ideas brillantes nacen para ser propiedad de todos. Algunas permanecen exclusivas, casi como obras de arte escondidas en galerías privadas. Y en cierto modo, esto acentúa aún más su aura de misterio y deseo. Solo se fabricaron 3 ejemplares. 3. Imagina tener la oportunidad de ver uno de cerca. Sería como contemplar un cuadro de Picasso o una joya excepcional expuesta un instante antes de ser devuelta a la bóveda. Pero lo más intrigante es, si un coche tan visionario quedó en el olvido, ¿qué más se escondía en los años 90 esperando sorprender? Número 2. Renault Raccoon, 1992. El Renault Raccoon parecía sacado de una película de ciencia ficción, mientras que la mayoría de los SUV de los 90 se limitaban a proporciones cuadradas y motores fiables. Este prototipo se atrevió a ser un vehículo anfibio, con un motor V6 biturbo de 3.0 litros y tracción total. Era casi como si Renault dijera: si el futuro es caótico, con inundaciones o terrenos extremos, aquí tienes tu Earthship. Este enfoque vanguardista siempre ha sido lo que distingue a los grandes visionarios. Pero el detalle más excéntrico fue el acceso al vehículo, sin puertas convencionales. El conductor y el pasajero tenían que entrar por el techo. Imagina la escena. Tú, con tu elegante ropa de trabajo, intentando subirte por encima del coche. Extraño, sin duda, pero a la vez brillante, porque rompió con la idea de que un coche debe seguir unas normas fijas. Es una provocación. ¿Cuántas veces te apegas a lo normal solo porque todos lo hacen? Otro aspecto increíble fue el uso de cámaras en lugar de espejos retrovisores. Hoy, en plena era de coches eléctricos y SUV de lujo, esta característica empieza a verse en producción. Pero en 1992 fue revolucionario, casi impensable. Esto demuestra que la tecnología suele estar lista antes de que la sociedad esté preparada para aceptarla. Así como algunas ideas que hoy te parecen extrañas, mañana podrían convertirse en la norma.
Y no se queda ahí. El Raccoon también incluía navegación por satélite y acceso sin llave. Tecnologías que ahora damos por sentadas, pero que en aquel entonces eran pura audacia. Es como si alguien hubiera anticipado Google Maps y el acceso sin llave con 2 décadas de antelación. Piénsenlo. El mundo recompensa a quienes se atreven a ver lo que aún no existe. El Raccoon nos recuerda que la imaginación siempre es una inversión, incluso cuando no genera beneficios inmediatos. A pesar de todo este arsenal tecnológico, el Raccoon nunca pasó de ser un concepto. El público lo veía más como una nave espacial que como un coche real. Y quizás esa era precisamente la intención de Renault, sembrar la semilla de la posibilidad en la mente de la gente. La gran pregunta sigue siendo, si tal audacia ya existía en 1992, ¿qué se proponían otros fabricantes para crear un valor aún mayor al año siguiente? Número 3. Taxi Mazda de Londres, 1993. El Mazda London Taxi nació de una provocación. ¿Qué pasaría si en el futuro las calles estuvieran tan congestionadas que solo hubiera espacio para el conductor y un pasajero? Esta visión puede parecer limitada, pero en realidad revela una perspectiva audaz sobre la movilidad urbana. En 1993, imaginar un taxi compacto, casi solitario, significaba cuestionar el modelo mismo de transporte público que imperaba en las ciudades. A veces, para ver más allá, hay que reducirlo al mínimo. El diseño era minimalista, sobrio y sin exageraciones. El coche era compacto, diseñado para sortear el tráfico caótico de las grandes ciudades. Imaginen intentar cruzar la Ciudad de México en hora punta en un enorme sedán. Misión imposible. Este concepto transmitía precisamente esta idea. Menos espacio, más agilidad. Es curioso que hoy, con los patinetes eléctricos y los microcoches urbanos, esta idea haya cobrado nueva vida. Curiosamente, el London Taxi nunca se exhibió en las principales ferias comerciales. Permaneció entre bastidores en Mazda, como si fuera un secreto muy bien guardado. Esto nos recuerda que algunas ideas no nacen para el reconocimiento inmediato, sino para la historia. ¿Cuántos proyectos brillantes de tu vida has guardado en un cajón esperando el momento oportuno? Quizás este sea tu London Taxi personal. Otro detalle intrigante es que, a pesar de su nombre, el coche no tenía ninguna conexión oficial con la flota londinense. Era simplemente una interpretación japonesa de cómo podría ser el transporte en la capital inglesa. Esta mezcla de culturas demuestra cómo la imaginación puede trascender fronteras. Una empresa japonesa imaginando la realidad de Inglaterra. Así como uno puede soñar con soluciones que ni siquiera pertenecen a su presente, pero que podrían transformar su futuro. Al final, el London Taxi se situó entre la genialidad y la rareza. Un coche no diseñado para brillar en las calles, sino para provocar la reflexión. ¿Y si los coches se volvieran cada vez más compactos? ¿Y si el espacio urbano se rediseñara con vehículos más pequeños? Preguntas que resonaron en otros fabricantes de automóviles en los años siguientes, allanando el camino para algo aún más audaz que llegaría en 1994. Número 4. Renault Argos, 1994. El Renault Argos parecía un juguete tecnológico transformado en coche, un roadster de tan solo 750 kilogramos, sin techo ni parabrisas, pero repleto de ideas audaces. Lo que más destacaba eran las puertas y los retrovisores retráctiles que se ocultaban en la carrocería cuando no se necesitaban. Era como si el coche quisiera desaparecer en piezas, revelando una fluidez inusual. Renault demostró aquí que a veces los detalles son los que distinguen lo ordinario de lo memorable. Este concepto ofrecía algo que no se centraba en la potencia bruta, sino en la experiencia. Un coche ligero, ágil y diseñado para la diversión al aire libre. Imagina conducir por una carretera costera sin parabrisas, sintiendo el viento en la cara. Esta sensación de libertad era lo que realmente diferenciaba a Argos. No se trataba de competir con superdeportivos, sino de ofrecer una nueva forma de experimentar la conducción. Curiosamente, el Argos sirvió de inspiración para el futuro Renault Spider, lanzado en 1996.
Esto demuestra cómo los conceptos funcionan como semillas. A veces no se convierten en árboles gigantes, sino que brotan en otros proyectos que cosechan sus frutos. Es lo mismo que ocurre en nuestras vidas cuando una idea aparentemente pequeña se transforma en algo más grande en el futuro. Otro punto interesante fue la conexión estética con el Clio de segunda generación, aunque en detalle. Pequeños elementos de diseño de largos reaparecieron sutilmente en los coches de producción, reforzando la idea de que incluso los conceptos más alocados tienen un impacto práctico. Esto nos recuerda que nada es en vano. Cada creación deja huella. Pero lo más fascinante de Largos es su simplicidad y radicalidad a la vez. Un coche que no necesitaba un motor imponente para transmitir emoción, solo ligereza y audacia. Esta filosofía allanaría el camino para que otras marcas se atrevieran a inspirarse en el pasado con visiones futuristas, y eso fue precisamente lo que hizo Chrysler al año siguiente. Número 5. Chrysler Atlantic, 1995. El Chrysler Atlantic era pura elegancia retro. Inspirado en el legendario Bugatti Tipo 57 Atlantic de la década de 1930, recuperó el aura de los coches más caros y sofisticados de preguerra. Pero en lugar de simplemente copiar, Chrysler se atrevió a crear un motor de 4.0 litros y 8 cilindros en línea, construido mediante la unión de dos bloques neón de 4 cilindros. Este detalle ya lo demostraba. No se trataba solo de estilo, sino también de ingeniería excepcional. En una época en la que dominaban los motores V8, ver un motor de 8 cilindros en línea era casi un anacronismo. Era como si Chrysler dijera, desafiemos la lógica actual y rescatemos algo olvidado. Este gesto es conmovedor porque nos recuerda que el futuro no siempre reside en inventar lo nuevo, sino también en revisitar el pasado con creatividad. Muchos emprendedores, por ejemplo, encuentran fortuna precisamente reinterpretando las tradiciones. La apariencia del Atlantic llamaba la atención con sus largas curvas y su carrocería baja. Era una oda al lujo clásico, pero en forma de concepto moderno. Imaginen ver este coche en una exposición de los años 90. Entre tantos prototipos futuristas y cuadrados, emergió un coupé que parecía salido directamente de la colección de un millonario de los años 30. Este contraste por sí solo era fascinante. Es interesante observar cómo la inspiración del Atlantic se reflejó en otros proyectos como el Plymouth Prowler, lanzado en 1997. La idea de jugar con lo retro se extendió y se convirtió en tendencia. Esta influencia demuestra que incluso los coches que nunca llegaron a las calles pueden marcar tendencia y ser innovadores. Y por supuesto, la nostalgia siempre ha sido una poderosa herramienta para conectar emocionalmente. Sin embargo, el Atlantic nunca pasó de ser un coche de exhibición. Fue más una declaración de intenciones que un producto. Pero su existencia abrió un círculo vicioso. Si un coche podía fusionar pasado y presente, ¿qué impediría que otro proyectara directamente el futuro de la movilidad urbana? La respuesta estaba en camino, pero en una versión eléctrica y sorprendente. Número 6. Peugeot Tulipan 2095. El Peugeot Tulip era casi una utopía hecha realidad. Pequeño, eléctrico, con una velocidad máxima de tan solo 71 km por hora. No pretendía impresionar por su potencia, sino por su propósito. La idea era simple y revolucionaria. En lugar de vender el coche, ofrecerlo como suscripción, como un coche compartido, avant la lettre. Eso fue en 1995. Hoy lo llamamos movilidad compartida, pero por aquel entonces parecía pura ficción. Este coche se probó en la ciudad francesa de Tours, funcionando como una flota de taxis eléctricos autónomos. Imaginen si esta idea hubiera despegado en los años 90. Probablemente estaríamos 2 décadas por delante en la transición energética. Este detalle nos recuerda que muchas innovaciones dependen menos de la tecnología y más de la mentalidad de las personas para su aceptación. Otro aspecto fascinante fue el sistema de carga por inducción. Mientras aún debatimos sobre los cargadores inalámbricos para coches eléctricos, Tulip ya demostró esta solución en una prueba práctica. Es un poderoso recordatorio. A veces el futuro ya está aquí, esperando el momento oportuno para florecer. También es interesante observar que algunas versiones del Tulip llevaban el emblema de Citroën.
Esto reveló cómo el grupo PSA veía el proyecto no como algo exclusivo, sino como un concepto colectivo, casi un experimento social. Más que un coche, era un laboratorio rodante. Aunque no tuvo una adopción generalizada, el Tulip sembró la semilla. Hoy, al analizar los servicios de movilidad urbana, desde bicicletas compartidas hasta aplicaciones de transporte eléctrico, podemos ver a este pequeño Peugeot como una especie de profeta. Pero poco después, otra marca demostraría que el futuro urbano también podía concebirse a una escala más pequeña y extremadamente compacta. Número 7. Opel Max, 1995 a 1996. El Opel Max fue un pequeño gigante en cuanto a innovación. Con menos de 3 metros de largo y un chasis de aluminio, fue diseñado para resistir el caos de las grandes ciudades. Mientras todos competían por el motor más potente, Opel se atrevió a apostar por la simplicidad y la eficiencia. Esta mentalidad recuerda mucho a la de los inversores inteligentes. La mayor inversión no siempre genera la mayor riqueza, sino la que resuelve un problema real. Su motor tricilíndrico de 1.0 litros no impresionaba por su potencia, pero sí por su consumo. Curiosamente, este mismo motor impulsaría el Opel Corsa al año siguiente, demostrando cómo los prototipos a veces sirven como bancos de pruebas para tecnologías que finalmente llegan a las calles. Es como si Opel hubiera utilizado el Max como un campo de pruebas disfrazado de coche de exhibición. Su aspecto era futurista para su época, líneas simples, proporcionadas, casi minimalistas. El Max no buscaba la extravagancia, buscaba la funcionalidad. Si lo pensamos, esta lógica es muy similar a la de los smartphones actuales. Cuanto más compacto y práctico, mayor la posibilidad de conquistar a millones de usuarios. El coche, en este caso, anticipó el estilo de vida urbano y austero que no haría más que crecer en las décadas siguientes. Curiosamente, el Max nunca llegó a producirse, pero aún así influyó directamente en el mercado. La idea de un coche ultracompacto resurgió poco después con el Smart Fortwo, que se convirtió en un ícono. Esto nos muestra cómo incluso los proyectos fallidos pueden allanar el camino hacia un gran éxito comercial. A menudo es en el aparente fracaso donde se esconde la verdadera semilla del futuro. Al pensar en el Max, uno no puede evitar preguntarse, si una solución tan práctica para ciudades abarrotadas ya se estaba considerando en los años 90, ¿qué más podrían haber imaginado los diseñadores en términos de estilo y emoción? La respuesta vendría de Italia, en forma de nube. Número 8. Alfa Romeo Nuvola, 1996. El Alfa Romeo Nuvola era pura poesía sobre ruedas. Su nombre, que significa nube en italiano, ya representaba un doble homenaje a la luminosidad del cielo y al legendario piloto Tazio Nuvolari, uno de los mayores ganadores de la historia de Alfa Romeo. Este detalle demuestra cómo la marca siempre ha sabido combinar emoción, historia y tecnología en un solo concepto. Impulsado por un motor V6 biturbo de 2.5 litros, el Nuvola no solo era hermoso, sino también potente. Su rugido metálico fue descrito por quienes lo oyeron como casi celestial. Imagine conducir por las curvas alpinas en esta máquina, sintiendo cada explosión del motor como una sinfonía mecánica. Era un auto que hablaba directamente al alma, no solo al cuerpo. Su carrocería independiente, montada sobre un bastidor de acero, permitía una flexibilidad de diseño sin precedentes. La idea era que la plataforma pudiera albergar diferentes carrocerías sin comprometer la esencia del vehículo. Esta modularidad se adelantó décadas a su tiempo. La vemos hoy en plataformas de vehículos eléctricos, pero en 1996 era casi impensable. Visualmente, el Nuvola parecía una fusión de los años 30 y el futuro. Sus curvas evocaban la elegancia clásica, mientras que sus detalles transmitían una modernidad agresiva. Es como llevar un traje a medida, pero con zapatillas futuristas. Esta mezcla de estilos nos enseña que la innovación no necesita borrar el pasado, puede nutrirse de él. A pesar de no llegar a fabricarse, el Nuvola sigue siendo considerado uno de los prototipos más bellos de Alfa Romeo. Y quizás precisamente porque nunca llegó a la carretera, conserva un aire de misterio. Pero mientras Alfa apostaba por la emoción, Ford pronto optaría por algo más agresivo.
un coche que pareciera sacado directamente del circuito de Le Mans. Número 9. Ford Indigo, 1996. El Ford Indigo fue radical en todos los sentidos. Un roadster en forma de cuña con ruedas parcialmente expuestas y un audaz alerón delantero, parecía más un coche de carreras que un prototipo homologado para circular por carretera. Nos sorprende que se desarrollara en colaboración con Reynard, un fabricante británico especializado en coches de competición. Este detalle por sí solo demostraba que Ford no solo estaba jugando, sino que quería sorprender. El corazón del Índigo era un V12 de 5,9 litros capaz de generar 435 caballos de fuerza. Este motor era tan avanzado que, aunque no entró en producción en el Índigo, se reutilizó años después en el Aston Martin DB7, entre 1999 y 2003. Esto demuestra que, en el mundo del automóvil, nada se desperdicia. Cada innovación encuentra su momento para brillar, ya sea en un superdeportivo de élite o en un prototipo experimental. Visualmente, el Índigo no ocultaba sus intenciones. Era bajo, ancho, agresivo, casi intimidante. Era el tipo de coche que, con solo mirarlo, sabías que no era común. Imagínatelo como un ejecutivo con un traje impecable, que al quitarse la chaqueta revela que está listo para una pelea de MMA. Esta dualidad es lo que hacía fascinante al Índigo. La producción fue extremadamente limitada, solo 3 ejemplares, y de ellos, solo uno contaba con un motor funcional. Esto lo convierte en una auténtica rareza, uno de esos coches que solo millonarios o museos podrían soñar con conducir. Pero lo más importante es que demostró que Ford también sabía jugar en el terreno de la audacia, no solo en el de la practicidad. Si bien el Índigo representaba la fuerza bruta y la pasión por la pista, Ford se preparaba para sorprender de otra manera. Porque poco después de esta demostración de potencia, llegaría un concepto que, en lugar de rugir como una bestia, murmuraba sobre el futuro silencioso de la movilidad eléctrica. Número 10. Ford Synergy, 1996. El Ford Synergy fue casi un mensaje del futuro a la década de 1990. Mientras que el Índigo desprendía potencia y velocidad, el Synergy susurraba eficiencia y sostenibilidad. Con una carrocería ligera de aluminio y un diseño altamente aerodinámico, este sedán de 6 plazas parecía más preocupado por el futuro que por el presente. Era Ford quien planteaba una pregunta: ¿cómo será el coche mediano en 2010? Su funcionamiento también fue visionario. Un pequeño motor de gasolina de 1.0 litros funcionaba únicamente como generador, impulsando una transmisión totalmente eléctrica. En otras palabras, era un híbrido en serie a la vanguardia de la tecnología, algo que vemos hoy en modelos de alta gama, pero que en su momento sonaba a ciencia ficción. El Synergy demostró que el camino para unir lujo, economía y conciencia ambiental ya estaba trazado. Visualmente, el coche impresionó con su forma limpia y futurista, sin excesos ni exageraciones, solo líneas suaves que favorecían la aerodinámica. Era como un soplo de modernidad en medio de prototipos extravagantes. Si el Índigo representaba a la bestia, el Synergy era la nube serena que se movía con elegancia. Este contraste nos enseña que el poder puede residir tanto en la agresividad como en la sutileza. Otro aspecto fascinante fue su propuesta social. Synergy no pretendía ser exclusivo, sino un modelo para familias, para la clase media que soñaba con un coche eficiente y asequible. Imaginen si este concepto hubiera llegado a las calles, quizá la revolución eléctrica habría comenzado mucho antes, ahorrando miles de millones de dólares en combustibles fósiles y acelerando el cambio global. Pero como tantos otros conceptos de la época, Synergy nunca trascendió los salones. Permaneció en nuestra memoria como un recordatorio de que una visión de futuro requiere valentía para hacerse realidad. Y ahí es precisamente donde reside la gran provocación. Si ya había tanta audacia en los años 90, ¿cuántas ideas increíbles podrían estar ocultas ahora mismo esperando el momento oportuno para surgir? Tras ver estos 10 prototipos de los 90, es inevitable preguntarse: ¿cuántas ideas increíbles quedaron olvidadas en los salones de archivos secretos de las automotrices? ¿Cuántas innovaciones podrían haber cambiado nuestra forma de vida si hubieran llegado a las calles? Lo cierto es que la historia del automóvil está llena de visiones audaces que nunca vieron la luz. Y esto invita a la reflexión: ¿cuántos de tus sueños también están ocultos, esperando ser revelados?